Las medidas son prácticamente las que hemos comentado anteriormente. Primero, mantener o evitar exponerse a los lugares públicos, ¿no? Yo creo que esa sería una de las medidas más importantes, evitar las aglomeraciones, evitar ir a lugares en donde haya mucha gente, mucha población, porque el riesgo de contagio es mucho más elevado. También otra cosa que es muy básica en este tipo es siempre que vayamos a salir, tanto adultos como niños, tenemos que salir protegidos con las mascarillas, con las cubiertas, con los cubrebocas, y de preferencia utilizar los cubrebocas que están ya aceptados por las normas oficiales de salud mexicana y tanto de la OMS. Entonces, primero, no salir a los lugares públicos o evitar hacerlo de la mayor manera posible y mantenernos cubiertos con los cubrebocas. Número 1, nunca olvidarse de lavarse las manos. O sea, se tiene que lavar. Ahora tenemos que lavarnos con mucho más razón las manos cuando llegamos a la casa, cuando salimos, cuando tocamos algún instrumento. Los niños hay que lavar muy bien los juguetes. Hay que utilizar también pocos juguetes, que no sean muchos y que sean los con los que el niño generalmente se entretiene, y evitar compartir los juguetes con otros niños o con otras familias. Ese es otro punto muy importante, porque en los niños es una manera como se pueden transmitir el virus, ¿no? o las infecciones. Mantenerse bien abrigados, evitar los cambios bruscos de temperatura, no salir a realizar actividades banales si no es absolutamente necesario. Y otra cosa también es mantener una alimentación adecuada. La alimentación no me refiero en tanto a la cantidad, sino más bien a la calidad. O sea, comer proteínas, comer verduras, comer carbohidratos si en su caso lo meritan, pero todos de una manera equilibrada y sana. También fomentar la alimentación de vitaminas, sobre todo vitamina C, vitamina D, para prevenir las infecciones de vías respiratorias. Generalmente cuando llegan los pacientes a la consulta, la mayoría llegan automedicados. Entonces ese es un parámetro muy importante. Nunca se deben automedicar, ni adultos ni niños, mucho menos, ¿no? Porque son más lábiles a tener complicaciones. Las señales de alarma de un paciente cuando está enfermo, en este caso, pues son las comunes. Por ejemplo, la presencia de fiebre, la presencia de tos, fiebre, tos productiva, el ataque al estado general. ¿A qué me refiero cuando digo ataque al estado general? Es cuando el paciente, adulto, niño, ya no tiene ganas de hacer nada, está cansado, le faltan las fuerzas, la tos. Y otros síntomas que ya son de mayor gravedad son los datos de dificultad respiratoria, ¿no? Cuando ya tiene el paciente, ya sea niño o adulto, datos de dificultad respiratoria, ya es un síntoma de que debe de acudir inmediatamente al doctor. Los síntomas de dificultad respiratoria, por ejemplo, es cuando al niño se le hunde el pecho, cuando empieza a tener algo que nosotros llamamos aleteo nasal, cuando se empieza a auxiliar con su naricita para poder respirar, o empiezan a respirar con mayor frecuencia. Esos son los datos de dificultad respiratoria. También a veces se pueden escuchar algunos sonidos en el pecho, como silbidos o como chifliditos. ¿Eso qué quiere decir? Que el aire no está entrando adecuadamente a los pulmones. Todos esos datos son importantes, que en cuanto se presenten se debe de acudir inmediatamente al médico. Porque es una enfermedad que se puede manifestar de diferentes maneras. Claro que el órgano de choque más importante es a nivel respiratorio, o sea, pulmón, pero puede dar manifestaciones a nivel renal, puede dar manifestaciones a nivel cardíaco, a nivel óseo, a nivel de piel. Eso es un virus que puede afectar de diferentes estructuras de nuestro sistema corporal, ¿no? Entonces, dependiendo de esas manifestaciones, dependiendo de esas zonas que va a afectar, van a manifestarse los síntomas en los pacientes. Yo tuve la oportunidad de entrar cuando estuvo la pandemia en su máximo esplendor, yo te diría más o menos ahí mayo, junio, julio, yo tuve la oportunidad de entrar a cuidar a los pacientes adultos como apoyo, debido a que hacía falta parte de nosotros como médicos atendiendo a ese tipo de pacientes. No había el suficiente personal médico, entonces a mí me tocó entrar a atender a los adultos, y
sorpresivamente me di cuenta que cuando yo atendía a algunos niños, o cuando atendía a algunos niños, me di cuenta que no de manera tan rara, los niños presentaban síntomas parecidos a los de los adultos. No con tanta frecuencia, eso sí es verdad, pero sí me tocó ver casos de niños desarrollando enfermedades muy parecidas a las de los adultos. Entonces, que se quite esa idea de que el niño es inmune o de que el niño no se va a agravar por la presencia del coronavirus. Eso no es verdad. Digo, y desgraciadamente hemos estado viendo un repunte en los hospitales públicos y privados de los pacientes con COVID-19 en edades pediátricas.